Buen día. Bueno, vamos a ver los distintos AINES. ¿Qué son los AINES? Son antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué significa esto? Bueno, porque los primeros antiinflamatorios fueron los corticoides. Entonces, ya el mismo nombre dice son antiinflamatorios, pero no son corticoides. Bueno, acá tenemos lo que es el mecanismo del dolor, o sea, cuando se activa el dolor por distintas causas, se produce un daño, una activación, se libera ácido araquidónico y a partir de las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2 se produce todo un despliegue de acciones fisiológicas. La vía de la COX-1 se le dice la vía constitutiva. ¿Por qué? Porque es la que permite que en el estómago se forme la mucosidad, en el intestino lo mismo, que en riñón las prostaglandinas que se liberan favorezcan la filtración renal y se activa la cascada de coagulación, o sea, la agregación plaquetaria, digamos, que se agreguen las plaquetas y se pueda formar un coágulo. Y la COX-2, que es la inducible, que es todo el proceso de inflamación, los macrófagos, los sinoviocitos y las células endoteliales. Vamos a ver AINES que inhiben a las dos COX, la 1 y la 2, y vamos a ver los específicos que inhiben a la COX-2. Lo que inhiben la COX-2, ya vamos a ver que nos vamos a evitar todas estas reacciones adversas que se producen cuando inhibimos la COX-1 selectivamente. Este es otro gráfico sobre lo mismo, con otro tipo de gráfica. Bueno, entonces AINE significa antiinflamatorio no esteroideo, o sea, no son corticoides. ¿Cuáles son las acciones terapéuticas de los AINES? En general son antiinflamatorios, analgésicos, antitérmicos y antiagregante plaquetario. Analgésico significa que saca el dolor. La palabra calmante no es una palabra que se usa en farmacología. Siempre me decís calmante, vamos a decir analgésicos en farmacología. En general, todos los AINES tienen las 4 acciones, por ahí tienen más potencia en una que en otra. El paracetamol justamente no es antiinflamatorio, ¿sí? En realidad el paracetamol es como un pseudo AINE, no vendría a ser AINE porque no es antiinflamatorio. Pero según el autor se van a clasificar o no como AINES. Pero lo importante que sepamos es que el paracetamol es analgésico y antitérmico, pero no es antiinflamatorio. Y el efecto de antiagregante plaquetario, generalmente todos los AINES lo tienen como un efecto leve, o sea, no es una acción que se use por esa acción, salvo la aspirina, que sí, la aspirina es un agregante plaquetario, que es la famosa cardioaspirina, aspirinetas que se usan para que se evite la agregación plaquetaria o, mal dicho, que esté la sangre más líquida, como quieran decirle. Bueno, ejemplos de AINE es la aspirina o ácido acetilsalicílico o la abreviación AAS. Estos son todos sinónimos químicos, lo pueden ver escrito en los libros, en las historias clínicas, como cualquiera de esos nombres. Después tenemos ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, ketorolac. La indometacina es de segunda elección, no es una AINE que se va a usar de primera elección. Piroxicam, el ácido mefenámico, también es de segunda elección. Y la marca comercial, por ahí la conocen, es el famoso Ponstil Forte. Y la dipirona, el sinónimo es metamidazol, que es la famosa Novalgina. Bueno, dentro de la aspirina es antiinflamatorio, analgésico, antitermo y agregante plaquetario, pero como agregante plaquetario es a menor dosis que la analgésica. O sea, la analgésica son 500 miligramos, pero para una dosis como antiagregante plaquetario, con 100 miligramos está, que es la aspirina Preve, las aspirinetas, todas esas marcas que la utilizan como antiagregante plaquetario. Lo que hace es inhibir irreversiblemente a la COX-1. ¿Cuáles son las reacciones adversas que producen? Náuseas, vómitos, diarrea, todo lo que es alteraciones en el funcionamiento del sistema
digestivo. Puede llegar a haber hemorragias gástricas y su uso prolongado puede llevar a una nefrotoxicidad, porque dijimos que la COX-1 es la que favorece la liberación de prostaglandinas renales, y en el riñón las prostaglandinas favorecen la vasodilatación. Entonces, al estar inhibida la generación de prostaglandinas por la aspirina, el riñón no va a tener las arterias vasocontraídas, entonces va a trabajar forzado, y esto puede llegar en el uso crónico a una insuficiencia renal. La reacción adversa de la irritación gástrica se evita con los comprimidos gastroresistentes o cubierta entérica, que hacen que se eliminen en intestino. Bueno, la aspirina está contraindicada para el embarazo, es categoría D, y también se recomienda evitarla en la lactancia. Y en los niños y adolescentes está contraindicado porque ante una enfermedad viral, por ejemplo varicela o una gripe, suele aparecer el síndrome de Reye. El síndrome de Reye es un síndrome en el cual se produce un mal funcionamiento cerebral, del hígado, es muy grave. Por eso se ha dejado de usar la aspirina en los adolescentes y en los niños. ¿Con quién interacciona? Bueno, con todo lo que es los anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios del alcohol, y aumenta la nefrotoxicidad con la ciclosporina. Y hay riesgo de úlceras y de hemorragias gastrointestinales con los corticoides y con los AINES, usando otro AINE. Bueno, y se va a favorecer el riesgo de falla renal con diuréticos, con los IECAS, que es el enalapril, y los ARA2, que es por ejemplo los sartán. Estas dos son medicaciones antihipertensivas. Y aumenta el efecto de la insulina, de la sulfonilurea, o sea que va a favorecer una hipoglucemia, podemos llegar a un coma. Y disminuye el efecto del interferón alfa, que es una línea de anticuerpos que se utiliza de defensa, y los antihipertensivos beta bloqueantes, que es por ejemplo el atenolol. Bueno, y otra vez aparece el IECA y el ARA2. Y aumenta el riesgo de ototoxicidad de la vancomicina, que es un antibiótico. Y la aspirina aumenta la concentración de los barbitúricos, digoxina, fenitoína, litio, ácido valproico, metotrexato. Y aumenta la eliminación renal de la aspirina, la dioxina, los antiácidos, y aumenta la toxicidad, la ranitidina y la acidulina. La dipirona, que es la droga de la novalgina, dijimos, puede reducir el efecto anticoagulante de la aspirina. Entonces el médico, si tiene que usar dipirina y aspirina la está usando como antiagregante plaquetario, tiene que tener en cuenta que tiene que ajustar la dosis. Bueno, el paracetamol, su uso terapéutico es analgésico y antitérmico. Y otra cosa importante del paracetamol, si bien el paracetamol no tiene la reacción adversa de producir gastritis, hemorragias gástricas, pasado los 4 gramos es hepatotóxico. Pensemos que vienen comprimidos de 1 gramo, o sea, si yo tomo 5 comprimidos en el día, ya tengo un efecto hepatotóxico súper grave. Y sumado a eso, es una medicación segura que se le da a las embarazadas, el paracetamol. Entonces, tenemos el problema de que por ahí hay una mujer embarazada con una hepatotoxicidad, súper grave el cuadro. Y como mucha gente lo toma pensando que es antiinflamatorio, y como no hace mal el estómago, empieza a tomar y hay sobredosis, es muy común la hepatotoxicidad que se dé con el paracetamol por sobredosis. ¿Cuál es el antagonista, el antídoto para sacar esta sobredosis en la persona? Es la N-acetilcisteína,
que en realidad es un mucolítico, o sea, hace más líquida la mucosidad para poder eliminarlo, vamos a ver en vía respiratoria, pero la N-acetilcisteína aumenta su metabolismo de paracetamol para poder bajar esa sobredosis. El paracetamol se usa en niños, se usa en adultos, se usa en ancianos. Y dijimos en las embarazadas. La dipirona o el metamidazol es analgésico, antipirético y espasmolítico. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Es más, hay países que no la están usando la dipirona porque es muy común la reacción adversa de la alergia y tiene reacción adversa que es muy grave y son escasas, pero es agranulocitosis, anemia plástica y hemolítica y trombocitopenia. Estas reacciones adversas son, si bien son de baja probabilidad se dan, son muy graves. Por eso van a ver que hay países que directamente no usan la dipirona. Y pues los COX-SIB o inhibidores selectivos de la COX-2 es el Celecoxib y el Telocoxib. Estos son muy usados en todo lo que es dolores de reuma, dolores óseos en personas mayores. Pero como no inhibe la COX-1, lo que se ha observado es que hay riesgo de formación de coágulos. Entonces, las personas que generalmente se dan a personas mayores, hay que controlar cómo está la coagulación, el tiempo de proteinemia de esas pacientes. Bueno, los AINES, ¿para qué están contraindicados en general? Para la insuficiencia cardíaca crónica grave y la úlcera gastroduodenal activa. ¿Qué pasa con la presión arterial? Los AINES retienen líquido. Entonces, si se retiene líquido, se aumenta la volemia. Si se aumenta la volemia, aumenta la presión. Por eso, si la persona es hipertensa, cuando usa AINES más de 3 días, va a haber un aumento de la presión. Si el médico, una persona hipertensa, tiene que darle AINES más de 3 días, tiene que estar controlando cómo está el tema de la presión arterial. Y en las interacciones generales va a interaccionar con el alcohol. Los dos son irritantes de la mucosa gástrica, entonces puede haber riesgo de hemorragia gástrica. Y con el tema de la función renal dijimos que los que inhiben la COX-1 no va a haber formación de prostaglandinas en riñón, que es una vasodilatadora y que favorece la función renal. Entonces, en esos pacientes hay que controlar si consumen en forma crónica los AINES inhibidores de la COX-1, van a tener que estar el médico controlando cómo está su función renal. Bueno, en general siempre se comienza con un paracetamol dentro de la línea de los AINES, si es que no se quiere un efecto antiinflamatorio. Eso ya lo hemos aclarado. Y si no, el médico va a empezar con los otros AINES a probar y bueno, y controlar todo lo que son las reacciones adversas. Bueno, acá volví a poner la clasificación de la FDA de los efectos teratógenos. ¿Y cuál es el problema que tienen los AINES en el embarazo? Es que favorecen el cierre prematuro del conducto icterioso del bebé. Por eso son tan complicados. Esto no lo produce el paracetamol, por eso las embarazadas pueden tomar paracetamol. O incluso a veces, si el paracetamol no alcanza su acción terapéutica, a veces le dan a las embarazadas un opioide débil. Y en la lactancia, si el médico tiene que dar un AINE, lo que se busca es que ni bien de la lactancia la mujer tome ahí el AINE para la próxima vez que de la lactancia ya el fármaco esté eliminado.
Bueno, y en los niños se va a usar un paracetamol, se va a usar un ibuprofeno. La dipirona es como que se usa cuando no está haciendo efecto suficiente el ibuprofeno por todas las reacciones adversas que tiene. Y bueno, dijimos que en los niños la aspirina estaba totalmente contraindicada por el posible síndrome de Rett. Y en los ancianos se van a usar con mucho cuidado por todo el problema todo el problema que puede ocasionar como reacción adversa de riesgo de hemorragias del sistema gastrointestinal. Generalmente en los ancianos se comienza con paracetamol y ya después, si hay que pasar a otro tipo de AINES, se van a estar controlando todas las reacciones adversas que estos producen.